Bien, 8:03, 8 horas, 3 minutos, estamos ya con Leopoldo Campo, vicepresidente de la Cámara de la Construcción. El tema de hoy es claro, está en pleno debate. El presidente Moreno ha llamado a una consulta popular y una de las preguntas claves, si se quiere, y polémicas, tiene que ver con la eliminación de la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos. A esta ley que se ha dado en denominarla como la ley de plusvalía, pero el verdadero nombre de la ley es este que acabo de señalar, que por cierto perseguía un loable propósito, ¿no? Es esto de evitar la especulación sobre el valor de las tierras y la fijación de tributos. Pero al parecer no cumplió ese objetivo la ley. Los sectores de la construcción se han visto seriamente afectados, de acuerdo a lo que han señalado de manera reiterada, a pesar de que hay otros análisis que dicen que no fue precisamente la ley la que incidió en este decaimiento del sector de la construcción, sino la crisis económica que vivió el país y la crisis global a nivel mundial, la crisis de los precios del petróleo y de los famosos commodities. Con esta contextualización le damos la bienvenida a Leopoldo Campo para que haga un primer análisis de lo que acabamos de señalar. Bienvenido. Buenos días a todos y gracias a Radio Pichincha Universal la gentil invitación. Primero, como usted le dijo, partamos del nombrecito, ¿sí? Ley para evitar la especulación del suelo y tributos, ¿sí? ¿Y sabe qué es lo contradictorio, empezando desde el título? Esta ley no trata nada en ninguno de sus articulados que controle la especulación del suelo. Ya. Mire usted, primera contradicción, ¿no? Segundo, lo único que ha conllevado con esta ley a que tenga una tendencia a llegar a un estado de crisis al sector de la construcción. Ha existido desde hace 26 meses que se inició a hablar de esta ley, un desincentivo en la construcción que hemos caído ahí en planos realmente alarmantes, ¿sí? Usted bien lo decía, que hay sectores que dicen que no necesariamente esta ley es la que hizo que caigamos en una crisis en el sector de la construcción. No, ya se inició mucho antes, empezó un declive en el sector, en la parte económica del sector de la construcción, cuando empezó la baja del petróleo. Pero eso fue a nivel general en el país. Todo el país empezó un declive económico, ¿verdad? Incluso a nivel mundial, porque y a nivel la crisis fue general. Lo que generó esta mala dada de ley de plusvalía, a que si alguien estaba bajando en un plano racional, digamos, en su crisis, esto lo que hizo es que se acelere y se ahonde y vayamos diciendo en términos más abajo de la crisis, pues ahí es donde nos hizo caer esta ley. Mal ha dado la ley de plusvalía al sector específico de la construcción. Ahora, ¿los contenidos de la ley ocasionaron eso? O la campaña esta de desprestigio de la ley? Porque también hubo una campaña de desprestigio. No. Una ley, por eso le pregunto nada más. Una ley usted tiene que promulgarlo por las consideraciones, por el bien y beneficio general. Sí, desde luego. Y no por excepciones. Y esta ley se generó por excepciones. Porque quisieron comprar acá el llamado en la mitad del mundo, el edificio de UNASUR, y claro, cuando el vendedor hizo el negocio del terreno, lo subió a precios disparados. Entonces cogieron y dijeron, no, pongamos una ley. Hay que parar el abuso. Esas son las excepciones, ¿sí? Nosotros, o sea, no era generalizado ese fenómeno. Pero por supuesto, el problema de esta ley afecta a todo ecuatoriano que posea un bien inmueble, llámese casa, llámese terreno, y que producto de ello quiera hacer una transacción. Y el momento que usted se dé cuenta que tiene que pagar el 75% de impuestos, igual con un ribombante nombre, ganancia extraordinaria, que no es nada más que una ganancia normal de una transacción que usted la hace y tiene justo derecho a hacerlo. Y ese precio, ¿quién lo da? El mercado, libre oferta y demanda, nada más. Entonces le pusieron, como repito, un nombre ribombante para llamarle ganancia extraordinaria, y cuando el común de los ecuatorianos vaya a pagar ese 75%, va a decir, cierto, no ha sido solo en contra de los constructores, a mí también me ha sabido afectar esta ley. Entonces nuestra defensa no es del constructor, nuestra defensa es de todos los ecuatorianos. Pero vayamos un paso más allá.
¿Sabe a dónde hemos llegado con esta crisis en el campo de la construcción? A ver. Que ya se ha degenerado en un plano social. Mire usted, datos del INEG, ¿no? 83,000 plazas de empleo perdidas desde hace 26 meses que se inició la tratativa de la ley de construcción. Así de radical fue esto, ¿sí? 134 plazas de trabajo por día. En la parte económica, dentro del PIB nosotros aportábamos el 10%, con las consideraciones que le indico hemos bajado al 7.8%. Mire usted, se ha visto perjudicado lo principal, los seres humanos, los trabajadores. ¿Quiénes son la mayor cantidad de personas que circundan y se generan alrededor de una construcción? El obrero, el albañil, el peón, el carpintero, el gasfitero, etcétera, etcétera. Es decir, esa gente es la que está sin trabajo. Ahora usted multiplique 83,000 personas que perdieron su empleo por una media de 4 a 5 personas que somos más o menos en su vivienda. Toda esa gente nada más está perjudicada en su economía. Ahora le pregunto a usted, ¿qué está haciendo esa gente hoy por hoy? ¿Cómo está llevando su pan a la mesa? ¿Cómo está dando esa cabeza de familia que tenía su trabajo por medio del sector de la construcción? ¿Cómo está llevando el pan a la mesa ahora? No quiero ni imaginarme qué actividades estarán haciendo, porque usted tiene que dar de comer a sus hijos, pues. Entonces, repito, el problema se ha degenerado en un problema ya social, ya no un problema como se quiere tergiversar, es defensa del pelucón, mal llamado pelucón. Pelucón, sinónimo de ¿qué? Sinónimo de algún emprendedor que quiso hacer su empresa, que alguien que está surgiendo económicamente, y lo denominaron pelucón. Ahora los constructores, ¿quiénes somos? Permítame. La construcción es un campo honorable. Sin duda. Somos gente trabajadora, que no tenemos horario para estar en nuestro frente afrontando las actividades, los retos de los que se nos ponen. No pedimos un favor a nadie de empresas extranjeras, porque aquí hay gente calificada, gente hasta por demás en todo el quehacer de la construcción, que tranquilamente podemos afrontar todas las áreas que podamos nosotros, de la ingeniería, de la arquitectura y del resto de ramas. Entonces somos un campo productivo, un campo que damos trabajo a la gente. Sin embargo, se desdibuja, es porque no quieren pagar impuestos. Al contrario, impuestos los hemos pagado siempre y estamos de acuerdo en seguirlos pagando. Esta ley simplemente vino a degenerar un campo importante como es de la construcción y un campo productivo. Correcto, pero jugaron para la aprobación de esta ley muchos factores, porque no se puede creer que hubo una mentalidad perversa que generó una ley para mandar al desempleo a 400,000 personas. Además, se produjo un amplio debate previa a la aprobación de esta ley. Se suspendió inclusive la aprobación en un momento determinado para luego retomarla. Es decir, la Asamblea Nacional cumplió un flaco papel, no asumió con responsabilidad la aprobación de una ley que tendría y que tiene tantas repercusiones como las que usted señala. Obviamente ellos dicen todo lo contrario que usted acaba de señalar. Pero entonces, la pregunta central es esta. ¿Cree usted que había una mentalidad perversa de algún individuo o de algún ente para destruir al sector de la construcción y mandar al desempleo a cerca de 400,000 personas, como usted dice? Yo no lo creo. Me parece casi imposible que eso suceda. A lo mejor hubieron errores técnicos, pero no fue un Maquiavelo maldito que destruye la economía porque le da la gana. Yo no soy juez Me pregunto eso porque lo que usted me describe es realmente patético. Yo no soy juez para calificar a las personas, pero dígalo usted, con su sapiencia y experiencia de periodista, quisiera que usted se remita a los hechos, que yo sí me remito a los hechos. Antes de promulgar la ley, fuimos todos los involucrados, los entendidos en la materia, el sector de la construcción, fuimos a pedirles, nos dieron audiencia a los señores asambleístas, lo explicamos lo contraproducente que es promulgar esta ley. Y muy por el contrario, antes de promulgar esta ley, incluso decían que esto que no le afecte al sector de la construcción. Y cuando promulgaron, mejor al único sector que le afectó, y de manera radical, fue el de la construcción. Nosotros ya hicimos las antesalas necesarias. ¿Cuál es el problema? Que en la asamblea los temas la tratan con miramientos y cálculos políticos.
Y es por ello que nos llevó a hacer estas marchas exitosas, para que vean que no es solamente el dueño de la construcción que no quiere pagar impuestos, que es el afectado todo el pueblo, el pedirle la sensibilidad, y así lo tuvimos del presidente Lenín Moreno, en que incluya este articulado acá, que sea quien, el afectado, el pueblo ecuatoriano, quien dirima que sí a la derogatoria de esta ley, y no con un cálculo político, porque ya las antesalas los hemos hecho. Hemos ido hoy, obviamente, en honor al tiempo, tenemos la documentación necesaria, la respaldamos hasta por demás, con ejemplos, y el tiempo nos ha dado la razón. El mayor afectado, el sector social, el sector más desprotegido de nuestro pueblo, ese es el que está sin trabajo, no el pelucón, no el que no quiere pagar impuestos, ese es el que está sin saber cómo lleva un pan a la mesa. ¿No será bueno hacer solo una reforma a la ley y no desaparecerla de un tajo? Le vuelvo a repetir, usted me puede confirmar que el Congreso trabaje sin miramientos políticos, de acuerdo, hagámoslo. Es imposible. Entonces acá, ¿quién va a dirimir? Tiene mucha carga política. ¿Cómo va a votar mi peón, mi trabajador, viendo que está sin trabajo y que hay una esperanza de que se reactive la construcción? ¿Cómo va a votar? Sí, pues a la derogatoria, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el tema este? Nosotros estamos indicando a la sociedad, y gracias a la apertura de ustedes los medios de comunicación, que esto se ha degenerado ya en un problema social, no en un problema del constructor. Sí. Le estoy dando datos del INE. A ver, aquí le puedo indicar otro dato. Tenga la bondad de leerlos para aquí que la lo gente vemos. sepa. Variación trimestral porcentual del PIB de los 4 primeros sectores productivos del país. Ajá. Y en honor nuevamente al tiempo. Bueno, sigas, tenemos un poco de tiempo. Usted lo puede mirar aquí, con línea azul, y lo vemos con buenos ojos, que todas las industrias tienden a recuperarse. Ajá. Y me parece perfecto. No, pero qué bueno. Y eso está bien por el país. Es lo que quiere el país, sí. Así es. Y usted puede ver con línea verde cómo sector está. de la construcción menos 7.9. Sigue al descenso. Sigue creciendo. Fuente, Banco Central del Ecuador. No lo decimos nosotros. Sí. Pude leer justamente esa. Esta es la crisis en la que estamos pasando. Tremendo. Sí. Entonces, por favor, miren a ver al sector de la construcción, que es uno de los principales activadores económicos del país. ¿Qué es lo que pasa con la construcción? Usted reactiva la construcción y es un reactivador inmediato de la economía, un regenerador inmediato de empleo, muy por encima del resto de industrias. ¿Por qué? Le doy ejemplo. Usted, en la industria, por ejemplo, agrícola, usted necesita cosechar, pero necesita un tiempo para poder ver sus frutos, ¿verdad? Ejemplo, sector turístico. Usted realiza un plan, pero necesita un tiempo de maduración. Usted ahorita, hoy viernes, inicia un proyecto, el lunes está reactivándose la economía, porque ya está activándose el trabajador, se está activando el vendedor de materiales, se está activando a los profesionales y estamos reactivando todo. Es inmediato. Históricamente, a nivel mundial, en épocas de crisis, al sector donde se le inyecta para poder reactivar es a la construcción. Y es lo que hemos hecho un llamado. Y hemos tenido la oportunidad de conversar. La esperanza nuestra está ahí en la apertura que hemos tenido con el presidente Moreno. El presidente Moreno ha dicho que va a dar impulso al sector con el plan Casa para Todos, por ejemplo. Ahora, exacto. Que es lo único que nos falta que el presidente Moreno nos dé. Sí, la esperanza ya la tenemos. Ahora lo único que necesitamos es que nos dé confianza. Porque los inversionistas hoy por hoy le ven al sector de la construcción como un sector de riesgo. Claro. ¿Quién va a querer invertir en un negocio que no va a tener rentabilidad? Nadie, pues. Y eso es lo que ha pasado, un freno. Pero no nos imaginemos en inversionistas en grande. Imagínese al señor que se jubiló y los ahorros de toda su vida quiere hacer una casita. Pero cuando le dice, verá, le anticipo, que cuando usted por si acaso a un lado quiera vender, tiene que pagar el 75% de su casa, va a irse en impuestos. A esas personas les llamemos inversionistas también, no solo consideremos inversionistas pensando tal vez en los de arriba, sí. Ahora, y le doy, permítame darle la última máxima, ¿sí? Que un grupo importante de constructores que siempre están haciendo estos análisis, por eso nosotros tenemos al día los datos estadísticos, el incremento de impuestos nunca ha controlado el consumo de precios. Perdón, el consumo, no los precios. ¿Sí? Claro, así resulta. Ajá. El incremento de impuestos controla el consumo, no los precios. ¿Sí? Ejemplo, usted, y si suben los impuestos cada vez los cigarrillos, es para
desincentivar que usted compre pues más cigarrillos, ¿verdad? Generalmente no pasa además, en el caso específico. Pero es para el ejemplo, ¿no? Tenemos que ilustrar a la sociedad para que vean que no es un tema del constructor, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hicieron? Incrementaron impuestos y peor con esta mala ley de plusvalía. ¿Qué es lo que hicieron? Desincentivaron, paralizaron la oferta nada más, paralizaron el trabajo, paralizaron la economía del país. Eso es lo que hicieron aumentando impuestos. Pero la otra, nosotros impuestos siempre los hemos pagado por efectos de plusvalía, sí. La ley esta de plusvalía, para que vea lo atroz que es esto, obliga a actualizar el catastro, primerito, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando...? ¿Pero eso es bueno o malo, según ustedes? Es bueno porque se actualice el catastro, que se sincere, sí, que se transparente. Pero en la práctica no se lo dará nunca, justamente porque los municipios no tienen infraestructura para poder hacerlo, y si no ya lo hicieran, sabiendo que eso es una fuente de ingresos. Pero eso tiene que empujarse de todas maneras, sin ley o con ley. Pero el común de la sociedad debe saber que cuando usted actualiza el catastro de cajón, usted tiene que pagar una subida dentro de su impuesto predial. Toca sincerar el sector, porque entonces, ¿a quién le está afectando? ¿Solo al constructor o a todo el mundo? A todo el mundo. Ah, ya, es lo que yo estoy indicando aquí. El problema de esta ley incumbe a todo ecuatoriano que tiene un bien inmueble, llámese casa o terreno. No es solo al sector de la construcción. Y alguien decía por no pagar impuestos. Impuestos, como le indico, hemos pagado siempre. Ya existen leyes tributarias de las cuales pagamos impuestos. Ya existen leyes de alcabalas. Tenemos la ley de utilidad que tiene el 10% del valor del compra a la venta, ¿no es cierto? Entonces, impuestos ya lo hemos pagado. Cuando usted hace una casa, estoy hablando del sector medio y medio bajo, por lo general hacemos una casita de un piso. Cuando usted va a hacer un segundo piso porque quiere mejorar un poco sus condiciones de vida con justo derecho, ya le cobran impuesto y está bien y estamos de acuerdo. Cuando usted quiere ampliar de 40 metros cuadrados a 50, 60 o lo que pueda hacer esa gente de clase media y media baja, ya le cobran impuesto y está bien. Entonces estamos demostrando que impuestos los hemos pagado siempre. No es que estamos queriendo dejar de pagar impuestos. Esta ley lo único que ha venido es a perjudicar a todas las personas. Y permítame terminar con una cuestión. Encantado. No ha sido solo el perjuicio al sector privado, ¿sí? El perjuicio ha sido al sector público. El municipio de Quito ha dejado de recaudar, comparado el primer semestre del 2016, comparado con el primer semestre del 2017, cerca de $5 millones por efectos del pago de impuestos por la ley. ¿Por qué dejó de recaudar eso? Algo tan simple. Si no se está construyendo, no hay quien compre, quien venda, ¿qué impuesto va a pagar? Pues así de elemental. Pero el que tiene una propiedad paga cada año el impuesto predial. No, estoy hablando respecto a la ley de plusvalía. Estoy centrándome en el tema que nos atañe, nada más, respecto a ello. Entonces el perjudicado no ha sido solo el sector privado, perjudicado por dejar... Entonces, si se idearon, si se imaginaron crear esta mala dada ley para recabar impuestos, no, es todo lo contrario. Se frenó todo. La gente, que es lo que más nos importa a nosotros, ha dejado de tener trabajo. Se ha paralizado la economía en un sector importantísimo y el sector público ha dejado de obtener impuestos. Dígame usted, ¿por dónde es beneficiosa esta ley? Ahí es donde vamos a seguir viniendo a los medios a hacer las antesalas que se necesite hasta que sea la consulta para poder socializar y hacer ver, como ahora sí ya queda más claro, que es un tema que no es del sector de la construcción, no es del constructor, es de todos los ecuatorianos el problema de la ley. Por eso nosotros creemos que todas las van a apoyar evidentemente. Nosotros creemos que todas las preguntas, ¿no?, de la consulta están bien, pues, porque es en pos de dar un paso adelante, en pos del mejoramiento del país. Pero especialmente esta, de la que es nuestro tema, obviamente estamos impulsando y haremos las antesalas necesarias. Los analistas, algunos por cierto, ha señalado Leopoldo que tres temas fundamentales de esta consulta popular, 3 preguntas de las 7, son susceptibles de recibir un no. Justamente una de ellas es esta. La otra, reelección indefinida, y la otra, el tema relativo al Consejo de Participación Ciudadana.
porque ahí están involucrados muchos intereses, evidentemente. Usted acaba de señalar que en el tema de la ley de plusvalía el interés es general porque se ha afectado a toda la sociedad. Obviamente no todos coinciden con su criterio. Hemos traído acá expertos que han dicho prácticamente todo lo contrario de lo que usted dice. No tengo aquí los datos como para yo confrontar sus datos con los de ellos, pero sin embargo estaremos invitándoles acá para que analicen. Y evidentemente en la votación, según esos analistas, pues se podría dar una sorpresa en un momento determinado. Ustedes obviamente quieren que así no pase, que todo se apruebe, pero la ciudadanía, ¿por qué no podría o tendría esa capacidad de discriminar en un momento dado en la votación de la consulta popular y decir no a tales o cuales preguntas y sí a otras? Porque veo que hay una campaña para que se vote todo en plancha. Porque, mire, sí a todo. Así es. Mire, yo inicié con algo. Pero si la idea en democracia es escoger. Así es. Yo mi idea, perdón, desde el inicio yo comencé mi entrevista indicando desde el tema, ley para evitar la especulación. Claro, si usted está de acuerdo en que se derogue la ley para evitar la especulación del suelo. Imagínese. Ese es el trabajo que nosotros estamos socializando, que solo es del título. No dice nada. O sea, no se cumple de con evitar el objetivo. No dice nada dentro del texto en ningún articulado. Sí, lo que usted primero, sí. Segundo, nosotros hemos socializado y hemos empezado con pie derecho, que hemos visto con muy buenos ojos. Ayer, la clase obrera, trabajadora, salió en las noticias, ¿sí? Que se unían a apoyar el sí a la consulta. No es tema solo de los constructores. Por algo ha de ser que analizó la clase trabajadora, independientemente de una conversación con nosotros, el cual salieron ya a la luz pública a decir, sí, nosotros los trabajadores. ¿Por qué? Porque se sienten afectados, porque están sin trabajo, pues, trabajadores sin trabajo. El país de Manuelito es ¿verdad? Entonces salieron a defender su plaza de trabajo. Queremos trabajar, es un sector que genera, que motiva economía. Entonces lo único que estamos pidiendo es permítanos trabajar. O sea, derogada la ley, ustedes van a poder trabajar. El sector de la construcción se recupera. De pronto todo el mundo tiene trabajo. ¿Cómo es el tema? Porque tampoco es que se le puede culpar todo únicamente a la ley. Porque la crisis del país es sostenida de algunos años. Producto de lo que usted mismo conoce y acabamos de analizar. Entonces, se derogó la ley y de pronto ya hay trabajo. No es así, pues. No. ¿Qué le han pedido al presidente Moreno para que se incentive el tema del sector de la construcción? Lo que yo le dije, una palabrita clave. Confianza. Quedamos solamente en planes, pero no comienza todavía nada. Lo que yo le pedí, una palabra clave. Confianza. ¿Sí? Correcto. Con confianza, el inversionista ya puede hacerlo. Le di ejemplos de inversionista que no se mire solo al que pone millones o cientos de miles de dólares. Inversionista es el señor que tiene su platita ahorrada y que puede hacer una casita. Él es inversión. Usted puede ser inversionista. No hablemos solo del que quieren desdibujar el millonario. No es así. Y además si hay un millonario que lo ha hecho labrando su trabajo, bienvenido sea. Claro. Aquí lo que se combate a la gente corrupta que tiene plata sin... Aquí sabe qué tema se ha desdibujado con esta ley, que se ha hablado de especuladores, ¿no? Y estamos de acuerdo que si existen especuladores, traficantes de tierra, métanlos presos, sanciónenlos. Aquí se ha hecho para desdibujar... El espíritu de la ley no debería cambiar. Para descontextualizar, ¿sabe qué lo han hecho? Meter en el mismo saco al especulador con el constructor. Los que manejan, por ejemplo, información privilegiada. Especulador. A nivel de gobiernos locales. Sanciónenlos. A ellos hay que sancionar. ¿Por qué entonces la culpa tiene la cabeza de los gobiernos que no tienen ética en contratar a gente no ética? De pronto derogan la ley, pero hay que crear otro instrumento jurídico legal para sancionar. Primero hay que rodearse de gente ética para que no lo hagan eso, pues los especuladores, y sanciónenlos. El problema es que lo degeneran diciendo que los constructores igual a especuladores. Ahí estuvo el problema, ¿no? Especulador, sí, sancionado. Apoyamos a que lo metan preso. Constructor, sinónimo de generador de empleo, generador de economía del país. No tiene nada que ver con lo uno con lo otro. Sin embargo, a la ligera, para desdibujar y descontextualizar el tema, nos mezclan. Ese es nuestro trabajo que estamos haciendo. Por favor, miremos a cada quien desde su ángulo, porque son horizontes totalmente diferentes. Especulador versus constructor. Ustedes obviamente van a participar, no le digo solamente como Cámara, sino como sector, en este gran impulso que quiere darle, y esto sería la última pregunta del presidente Moreno, al sector de la construcción con el plan Casa para Todos, ¿no? ¿Han hablado ya sobre el tema con el presidente? ¿O piensan hablar?
Por supuesto, le hemos hecho ya algunas recomendaciones, algunas sugerencias y estamos esperando a que nos dé una audiencia para poder nosotros decirle, señor presidente, este plan Casa para Todos, cierto, es un ícono que puede ser regenerador y motivador de la economía, motivador de los inversionistas, pero siempre y cuando las reglas del juego estén claras, que todos sepamos por dónde caminar, que exista una justa distribución del trabajo, que no se dé a monopolios y peor aún a empresas extranjeras. Usted estaba viendo muy bien aquí un cuadro que yo lo tengo. Sí, y yo le iba a preguntar de eso, pero ya el tiempo se nos agotó. Fuente, revista Vistazo. Las mayores empresas, cierto es, alguien puede decirme, pero los constructores tuvieron un auge, cierto es, en 2014 más o menos, un pico dentro hubo en la construcción, ¿verdad? Sí, pues. Y obviamente en la economía. ¿Qué pasó con eso? Toda esa plata no se quedó aquí. La mayor participación de constructoras chinas. Son chinas. No fue de aquí del país. La plata en todo caso no se quedó aquí. Claro. Que es ahora lo que pedimos, tomando estos ejemplos, que no quisiéramos que se los vuelva a repetir, pedirle al presidente Moreno que se priorice el sector nacional. Que si la casa es para ecuatorianos, sea construido por ecuatorianos, dé trabajo a los ecuatorianos y se dinamizará la economía de los ecuatorianos. Correcto. Eso es lo único que estamos pidiendo. En conclusión, estamos pidiendo trabajo, no estamos pidiendo nada más. Y que no se nos vaya a crear monopolios y que no se nos vaya a dar empresas extranjeras. A eso me refiero con que el señor presidente Moreno nos permita indicar nuestros planteamientos de que las reglas del juego deben estar claras para poder, y que sea incluso una justa distribución. Si usted es un profesional que simplemente su nivel le da para construir 2 casas, de acuerdo, dele 2 casas. Y así sucesivos según los niveles y capacidades, pero que todo el mundo en lo posible participe y tenga trabajo. Solo así se reactivará la economía. Una justa distribución de trabajo. Sin duda. Eso es en términos generales lo que vamos a pedir. Muchas gracias a Leopoldo Campo, vicepresidente de la Cámara de la Construcción, que estuvo aquí en Punto Noticias. Hasta Muchas una gracias. Próxima oportunidad. Muy amable, a las órdenes siempre. 8:30 en punto, volvemos. Punto Noticias. Un equipo comprometido con usted. Inicio de espacio publicitario. Te invitamos al segundo Congreso Pymes y Encuentro de Innovación 2017, este 19 de octubre, en el Centro de Exposiciones Quito a partir de las 9 horas. Rueda de negocios, conferencias magistrales de experiencias 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 magistrales de experiencias